Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de las leyes de Kirchhoff en circuitos eléctricos. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular las corrientes 1, 2 y 3 en el circuito de la figura. Tenemos entonces un circuito eléctrico en el cual podemos observar que hay dos trayectorias cerradas o en forma específica dos mallas. Y en este circuito hay dos resistencias, una de 2 ohmios y otra de 6 ohmios, y dos fuentes de FEN, dos fuentes electromotriz, una de 14 voltios y otra de 10 voltios. Muy bien, ¿qué nos están pidiendo? Las corrientes que pasan a través de este circuito. Nos dicen que son tres corrientes, que podemos enumerar como la 1, la 2 y la 3. Vamos a decir entonces que va a haber una corriente, llamémosla I3, que llega al punto B, y esa corriente I3 cuando llega a este punto B o nodo, entonces se separa en dos corrientes, una corriente que vamos a llamar I1, que se desplazaría entonces hacia el punto C, y otra corriente que se mueve hacia el punto E, que vamos a enumerar como la I2. Vemos que cuando se establece un flujo de carga estacionario, la corriente I2 continúa su recorrido desde el punto E al punto F y llega al punto C. Entonces podemos decir que I2 llega al punto C, mientras que I1 pasa del punto B al punto C. Y nuevamente se van a encontrar la corriente I1 y la corriente I2 sumándose y obteniendo de nuevo la corriente I3. Ese es el flujo de corrientes que vamos a suponer que las corrientes presentan esta dirección y sentido. Listo. Y vamos a suponer un flujo de carga estacionario en cada una de las dos trayectorias en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a colocar con otro color. Vamos a decir que ese flujo estacionario es un flujo de carga I que se obtiene luego de que transcurre un determinado tiempo. Recordemos que el estado estacionario es aquel que se supone para cuando las corrientes han alcanzado valores constantes luego de determinado tiempo. Listo. Entonces las corrientes van a tener estas trayectorias a través de las ramas del circuito. Muy bien. Y el flujo de carga estacionario entonces lo asumimos como en el sentido de las manecillas del reloj, como ya lo hemos estudiado en la lección previa donde explicamos los principales conceptos en detalle sobre las leyes de Kirchhoff. Entonces en ambas trayectorias cerradas suponemos este flujo de carga en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, empecemos a resolver el presente ejemplo. Vamos a aplicar en primer lugar la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la corriente total que llega a un nodo o a un punto debe ser la misma que sale de dicho nodo o punto. En este caso tenemos entonces que para el punto B, la corriente I3 que llega a dicho punto debe ser igual a la suma de la corriente I1 más la corriente I2, porque como ya hemos dicho, I3 se divide en la corriente I1 y la corriente I2. Indicamos entonces que esta es la primera ley de Kirchhoff aplicada en este ejemplo. Esta ecuación la vamos a indicar como la número 1. Ahora apliquemos la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos dos trayectorias cerradas, entonces podemos obtener dos ecuaciones para cada una de dichas trayectorias. Luego primero analizamos la malla que se obtiene al estudiar los puntos A, B, C, D y A. Vamos a escribir malla A, B, C, D y A al efectuar ese recorrido, malla o trayectoria cerrada. Podemos observar que para esta malla A, B, C, D, A o trayectoria cerrada debemos analizar las caídas de potencial o voltaje a través de cada uno de los elementos presentes en dicha trayectoria cerrada o malla. En primer lugar, cuando analizamos las FEN o las fuentes de voltaje, debemos observar o analizar por qué lado sale la FEN. Recordemos que de la lección anterior, la dirección de salida de una fuente de FEN siempre se asume desde el lado negativo hacia el positivo, es decir,
la salida de una FEN siempre es desde el lado positivo. Entonces, para nuestro circuito, tenemos que la FEN de 10 voltios va a presentar esta salida hacia la derecha. Y vamos a indicar como E1 la salida de la FEN, porque miremos que el lado positivo está hacia la derecha, o sea, hacia aquí sale la corriente que genera esta fuente electromotriz. Ahora bien, la segunda FEN, miremos que su lado positivo queda hacia la izquierda, o sea que la salida de esta FEN es hacia la izquierda, hacia allá sale la FEN, y la indicamos como E2. ¿Cómo determinamos la caída de potencial en una FEN? Analizando el flujo de carga estacionario que pasa a través de dicha FEN. Recordemos de la convención 3 que si el flujo de corriente o de carga que recorre una FEN lo hace en la dirección de salida de la misma, entonces la diferencia de potencial o voltaje es positiva, es igual a más E. Pero por la convención 4, si el flujo de corriente recorre una FEN en la dirección opuesta a la salida de la FEN, entonces ya la diferencia de potencial o voltaje es negativa, es igual a menos E. Para la malla que estamos analizando, la malla ABCDA, ¿cómo es el flujo de carga estacionario o cómo se recorre esta FEN? ¿En la misma dirección? Sí, porque miremos que este flujo de carga estacionario, al efectuar este movimiento y pasar a través de la FEN, la recorre a través de la misma. O sea, sobre esta trayectoria de B a C, el flujo de carga I, vamos a colocarlo en la parte inferior, ya que estamos en la malla ABCDA, recorre la FEN desde el polo negativo hacia el polo positivo. Como el flujo de carga estacionario va en la misma dirección de salida de la FEN, entonces la FEN aquí es positiva. Y vamos a escribir el valor de dicha FEN, que es de 10 voltios. Vamos a colocar como más 10. No colocamos unidades. ¿Por qué? Bueno, podemos hacerlo, pero cuando ya resolvemos estos problemas, cuando ya tenemos cierta destreza, no es necesario colocar dichas unidades. Vamos a colocar más 10 voltios. Y repetimos por qué. Porque el flujo de carga estacionario va en la misma dirección de salida de la FEN, que es por el lado positivo. Analizando la malla ABCDA. Bueno, vemos ahora que la corriente I1 supuesta, hemos supuesto que va en esta dirección y sentido, hacia la derecha. Y esa corriente I1 pasa por la resistencia de 6 ohmios. Como el flujo de carga I minúscula también va hacia la derecha, sobre esa línea o rama de B a C, entonces, ¿qué sucede de acuerdo a las convenciones que hemos estudiado? Nos dice lo siguiente, la primera convención: si se recorre una resistencia en la misma dirección de la corriente, la diferencia de potencial o voltaje que pasa a través de dicha resistencia es menos I por R. Es decir, si el flujo de carga estacionario I minúscula va en la misma dirección que la corriente I mayúscula supuesta, entonces la caída de potencial es menos I por R. Luego, para nuestro ejemplo, tenemos que la caída de potencial en la resistencia de 6 ohmios es igual a menos 6 ohmios por I. ¿Por qué menos 6 ohmios por I? Porque aquí aplicamos la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o lo que es lo mismo, la resistencia por la corriente, porque el orden de los factores no afecta el producto, pero va con un signo negativo, porque tanto el flujo de carga estacionario como la corriente I1 supuesta van en la misma dirección, que es hacia la derecha. Y colocamos aquí que esta es I1, porque es la corriente 1 la que está pasando a través de la resistencia de 6 ohmios. Si seguimos recorriendo el flujo de carga estacionario a través de esta malla, vemos que pasamos por la resistencia de 2 ohmios. Vemos que sobre esta resistencia de 2 ohmios ya pasaría lo que es la corriente supuesta I3. La corriente supuesta I3, al pasar por la resistencia de 2 ohmios, se mueve hacia la izquierda y lo hará entonces en la misma dirección del flujo de carga estacionario, o mejor dicho, el flujo de carga estacionario recorrerá esta malla y pasará por la resistencia de 2 ohmios en la misma dirección y sentido que la corriente I3 supuesta, que se ha supuesto. Entonces esto lo escribimos como menos 2 ohmios por I3.
siendo el mismo análisis que hicimos para la corriente que pasaba por la otra resistencia, la de 6 ohmios. Pero acá ya escribimos I sub 3. Y como aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, debemos recordar que esta nos dice que la suma de las diferencias de potencial o voltajes a través de una trayectoria cerrada o malla en un circuito debe ser igual a 0, siempre que se establezca un flujo de carga estacionario, es decir, la suma de estas caídas de potencial debe ser igual a 0. Debemos tener presente que aquí tenemos una caída de potencial, aquí también otra caída de potencial y aquí tenemos otra. 3 caídas de potencial para la trayectoria ABCDA o malla ABCDA del circuito eléctrico. Muy bien. Y podemos simplificar esta expresión suprimiendo las unidades, ya que como estamos hallando corrientes, al final simplemente indicaremos las unidades de corriente que son en amperios. Y en lugar de escribir 10 voltios, escribimos simplemente 10. Y ahora escribimos menos 6 por I sub 1, o sea, quitamos las unidades de ohmios. Y escribimos menos 2 I sub 3 igual a 0. Con lo cual nos queda una ecuación algebraica que vamos a indicar como la número 2. Muy bien, ya analizamos la malla ABCDA, ahora vamos a analizar la segunda malla, que vamos a indicar como la BEFCB. Luego escribimos malla BEFCB. Y analicemos las caídas de potencial o voltaje en esta malla. En esta malla ya hay 2 FEN. Y hemos supuesto también el flujo de corriente en el sentido de las manecillas del reloj, I minúscula. Bueno, analicemos cómo es la caída de potencial o voltaje en la FEN número 1, la de 10 voltios. Miremos que el flujo de carga en esa FEN de 10 voltios va en esta dirección, hacia la izquierda, la I minúscula. Y que la salida de la FEN es desde el lado positivo, o sea, I sub 1 se desplaza o empieza a salir desde el lado positivo hacia la derecha, porque esta FEN tiene el lado positivo hacia la derecha. Cuando esto ocurre, observemos, cuando el flujo de carga y la salida de la FEN van en sentido contrario, entonces la caída de potencial es negativa, y escribimos para la malla BEFCB que la caída de potencial en la FEN E1 es de menos 10 voltios. Vemos que es muy importante tener en cuenta la dirección y sentido. Muy bien. Ahora analicemos cómo es la caída de potencial o voltaje en la segunda FEN, la de 14 voltios. Miremos que el flujo de carga I minúscula, cuando llega a dicha FEN, ya se mueve hacia la derecha. Hacia la derecha se va a mover la I minúscula, I minúscula. Y la salida de la segunda FEN E sub 2 es hacia la izquierda, porque sale siempre del lado positivo. O sea que aquí también se va a dar el caso de que nos da una caída de potencial negativa para esta FEN. Y escribimos que es igual a menos 14 voltios. Y nos falta analizar la caída de potencial en uno de los elementos de esta malla, que es la que ocurre sobre la resistencia de 6 ohmios, pero para la malla BEFCB. Esta resistencia de 6 ohmios, miremos que pertenece tanto a la primera malla como a la segunda, entonces se debe analizar para las dos. Muy bien, sobre esta resistencia sigue aplicándose la corriente I1 que va hacia la derecha, ¿cierto? I sub 1 mayúscula. Y tenemos que el flujo de carga estacionario va hacia la izquierda si analizamos que va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces I minúscula va hacia la izquierda. ¿Qué sucede cuando el flujo de carga y la corriente sobre una resistencia van en direcciones opuestas? Ocurre lo que sucede en la convención número 2. Dice, si se recorre una resistencia en la dirección opuesta de la corriente, la dirección de potencial, la diferencia de potencial o voltaje que pasa a través de la resistencia es más I por R. O
O sea que eso es igual a más I por R o más R por I. Luego escribimos que aquí la caída de potencial va a ser positiva porque el flujo de carga y la corriente supuesta sobre esa resistencia van en direcciones contrarias, y esto es entonces igual a el valor de la resistencia 6 ohmios por el valor de la carga que pasa a través de dicha resistencia, que es I sub 1. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que sobre una trayectoria cerrada la suma de las caídas de potencial o voltaje va a ser igual a 0, entonces igualamos esto a 0. Miremos qué diferente nos dio la caída de potencial para la malla ABCDA cuando la corriente pasa por la resistencia de 6 ohmios y para la malla BEFCB cuando la corriente pasa por la resistencia de 6 ohmios. En una nos dio negativo y en otra nos dio positivo. Bueno, y podemos escribir estos valores y las unidades. Escribimos en lugar de menos 10 voltios, menos 10. En lugar de menos 14 voltios, menos 14. Más 6 por I sub 1 mayúscula. Y esto igualado a 0. Y vamos a indicar esa ecuación como la número 3. Entonces ya tenemos tres ecuaciones, la 1, la 2 y la 3. Recordemos, la 2 y la 3 las hemos obtenido por la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, vamos a tomar esas ecuaciones 1, 2 y 3. Bueno, muy bien, y ya tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones lineales. Tenemos la ecuación 1, la 2 y la 3 organizadas para despejar cada uno de los valores de las corrientes. Al final verificaremos si los valores concuerdan con este sistema de ecuaciones lineales. Bueno, ¿cuál podemos despejar fácilmente? Vemos que la ecuación número 3 tiene dos términos independientes y un término con la variable desconocida corriente I sub 1. Entonces podemos despejar la ecuación número 3, de la ecuación número 3 despejar la corriente I sub 1. Podemos primero sumar los términos independientes. Menos 10 menos 14 nos da menos 24. Menos 6 I sub 1 igualado a 0. Como siguiente paso, podemos pasar el término menos 6 I sub 1 al lado derecho, con lo cual nos queda esta ecuación como menos 24 igual a 0 más 6 por I sub 1. ¿Por qué más? Porque este término al pasar al lado derecho nos queda positivo y 0 más dicho término pues nos da el mismo término porque el 0 es el módulo de la suma. Entonces tenemos menos 24 igual a 6 I sub 1. Y ahora despejamos I sub 1, pero antes apliquemos el principio de conmutatividad. Todo lo que está al lado derecho lo pasamos al lado izquierdo y lo que está al lado izquierdo al lado derecho. O sea que nos queda 6 I sub 1 igual a menos 24. Y como siguiente paso tenemos I sub 1 igual a menos 24 dividido entre 6. ¿Por qué dividido entre 6? Porque 6 está multiplicando al lado izquierdo, entonces pasa al lado derecho a dividir. Y despejamos I sub 1, que nos queda como menos 24 dividido 6, lo que nos da menos 4 amperios. Y este valor negativo solamente nos indica que la corriente I sub 1 realmente no va en la dirección que hemos supuesto inicialmente. O sea, no va de izquierda a derecha, sino que va de derecha a izquierda. O sea que I sub 1 no debe ir en el sentido de B a C, sino en el sentido de C a B. O sea, vamos a colocar con otro color. Vamos a ver que I sub 1 entonces va de derecha a izquierda. Esa es la verdadera dirección de la corriente I1. Eso es lo único que
y nos indica ese signo negativo. Pero debemos seguir trabajando con este valor negativo para determinar los valores de las otras dos corrientes. Bueno, vamos a resumir este valor. Ya hemos obtenido que I sub 1 es igual a menos 4 amperios. Entonces lo escribimos acá arriba y borramos parte de lo que hemos escrito para ya resolver las otras ecuaciones. Como ya tenemos el valor de I sub 1 de la corriente número 1, vamos a analizar ahora cuál ecuación utilizamos, si la número 1 o la número 2. Vemos que la número 1 tiene dos incógnitas más, que son la I2 y la I3. En cambio, la ecuación número 2 tiene como incógnita I sub 3 porque ya hallamos I sub 1. Podemos entonces emplear la ecuación número 2 para despejar I sub 3 y hallar su valor. Y hacemos lo siguiente, vamos a escribir la ecuación número 2 y donde esté I sub 1 reemplazamos por el valor de menos 4. Entonces escribimos menos 10 menos 6 I sub 1 y donde esté I sub 1 colocamos menos 4 entre paréntesis. No coloquemos unidades porque no es necesario, ya que al final colocamos las unidades de amperios. Menos 2 por I sub 3 y esto lo igualamos a 0. Vamos a resolver las operaciones en esta ecuación obtenida. Como siguiente paso tenemos menos 10 y tenemos menos 6 por menos 4. Primero, ley de los signos, menos por menos nos da más. Y 6 por 4, 24. Ahora escribimos menos 2 por I sub 3. Y todo esto igualado a 0. Como siguiente paso, sumemos los términos independientes. Tenemos menos 10 más 24, lo que nos da más 14. Menos 2 I sub 3 igual a 0. Como siguiente paso, pasemos el término menos 2 y 3 del lado izquierdo que está restando al lado derecho a sumar. Luego tenemos 14, podemos quitar ese signo de más porque ya sabemos que es un valor positivo, igual a 0 más 2 I sub 3. Y como el 0 es el módulo de la suma, tenemos 0 más 2 por I sub 3 nos da 2 por I sub 3 a la derecha. Aplicamos la ley o principio de conmutatividad y nos queda entonces 2 por I sub 3 igual a 14. Y ahora despejamos a I sub 3. El 2 que está multiplicando a I sub 3 al lado izquierdo lo pasamos a dividir al lado derecho, con lo cual obtenemos I sub 3 igual a 14 dividido 2, lo que nos da I sub 3 igual a 7. 14 dividido 2 nos da 7 amperios. Luego el valor de I sub 3 que hemos obtenido es igual a 14 amperios. Nos dio un valor positivo, eso quiere decir que I sub 3 efectivamente sí tiene esta dirección y sentido. En la malla ABCDA, I sub 3 se mueve en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, y podemos ver que ya tenemos el valor de I sub 1 y de I sub 3. Podemos hallar I sub 2 con la ecuación número 1. Por tanto, de la ecuación número 1 vamos a despejar a I sub 2, que es la corriente que nos falta. Miremos que a I sub 2 en el lado izquierdo se encuentra la corriente I sub 1 sumándole. Entonces, para despejar I sub 2 tenemos que pasar I sub 1 que suma al lado izquierdo a restar al lado derecho, y decimos que I sub 2 es igual a I sub 3 menos I sub 1. Reemplazamos valores y es así como tenemos que I sub 2 es igual a I sub 3, siendo I sub 3 igual a 14 amperios menos I sub 1, pero ¿qué es I sub 1? Es menos 4 amperios.
En el siguiente paso tenemos que I sub 2 es igual a 14 amperios y tenemos menos por menos más 4 amperios, con lo cual obtenemos finalmente que I sub 2 es igual a 14 más 4, 18 amperios. Bueno, ¿y qué significan entonces estos valores, estos signos? Vamos a ver. Vamos a colocar aquí I sub 2 igual a 18 amperios para ir resumiendo los valores obtenidos. Miremos que nos dio positivo, o sea que I sub 2 realmente sigue esta dirección, la que hemos supuesto. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto? Que realmente la ecuación 1 no debe plantearse como I sub 1 más I sub 2 igual a I sub 3. Si analizamos el circuito eléctrico, vamos a colocar un color diferente. I sub 1 realmente va en la dirección, o en el sentido de derecha a izquierda. I sub 1 no sale del punto B, sino que llega al punto B. O sea, aquí llega I sub 1. Vamos a colocarlo acá. I sub 3 llega al punto B. Efectivamente, I sub 3 llega al punto B. E I sub 2 sale del punto B. Y por tanto lo que realmente tenemos es que I sub 1 más I sub 3 es igual a I sub 2. O sea que en el punto B, o en el nodo B, lo que realmente ocurre es que la corriente 1 y la corriente 3 se unen formando la corriente 2. Podemos verificar la validez de este resultado, reemplazando I sub 1, que nos dio menos 4 amperios, más I sub 3, que nos dio 14 amperios. Bueno, pero ya al reacomodar estas corrientes, ya ese menos en la corriente 1 desaparece y tenemos 4 amperios más 14 amperios igual a 18 amperios. Entonces esta debe ser la correcta primera ley de Kirchhoff aplicada para la suma de corrientes, lo que nos dio la ecuación número 1. Bueno, lo único que cambia es entonces la dirección y sentido de la corriente número 1, repetimos, y la corriente 2 y la corriente 3 pues efectivamente tienen la dirección y sentido que le hemos dado inicialmente. Y debemos tener siempre presente que un valor negativo que nos den las corrientes cuando resolvemos este sistema de ecuaciones lineales no significa que ese valor esté malo, simplemente nos indica que la dirección y sentido asignada inicialmente a la corriente es contraria, o sea, realmente es contraria a la que se indica al principio. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Como respuestas tenemos I sub 1 igual a 4 amperios, I sub 2 igual a 18 amperios e I sub 3 igual a 14 amperios. Y esas son las respuestas para el presente ejemplo. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.